Bien, nos encontramos como martes a martes en nuestras reuniones hogareñas, compartiendo el Evangelio de Cristo, el Evangelio de la cruz. Y hoy día, ya iniciamos hace 2 semanas, me parece, la temática de la propiciación y de la expiación. Estamos en esa temática, y esa temática de la propiciación y de la expiación, como les decía delante, aunque son 2 doctrinas, están íntimamente relacionadas las 2 doctrinas. Y por eso es que las juntamos para una mayor comprensión de nuestra parte de lo que es la propiciación y la expiación. Entonces, hoy día, para los que toman nota, coloquen un título de lo que vamos a estar viendo hoy día: la muerte de Cristo aplacó la ira de Dios. Eso es lo que vamos a estar estudiando hoy día. La muerte de Cristo aplacó la ira de Dios. Bien, hermanos y hermanas, vimos el martes pasado, dimos un buen tiempo para estudiar lo que era la ira de Dios, ¿se acuerdan? La importancia de estudiar la ira de Dios, la importancia de predicar la ira de Dios dentro del mensaje del Evangelio. Estuvimos viendo eso. Hoy día vamos a centrarnos justamente en esto otro, en este título: la muerte de Cristo aplacó la ira de Dios. Quiero decir algunas cosas antes de adentrarnos en la enseñanza. Lo primero es mencionarles que cuando predicamos un evangelio cristocéntrico y sobre todo un evangelio cruzcéntrico, cuando predicamos y enseñamos la cruz de Cristo como una doctrina central, como una doctrina primordial en el cristianismo, nos vamos a encontrar con que la cruz no solo nos habla del amor de Dios, la cruz también nos habla de la ira de Dios derramada en esa cruz. Insisto, cuando predicamos un evangelio cruzcéntrico, cuando nos preocupamos de acuerdo a la revelación que hemos recibido, de predicar la cruz con claridad, de predicar la cruz permanentemente, entendiendo que el mensaje de la cruz es el mensaje que sostiene a la iglesia y es el mensaje que sostiene nuestras vidas, hermanos, en forma individual. Es el mensaje de la cruz que me permite seguir adelante. Cualquier otro mensaje donde no está la cruz va a verse vulnerado y se va a ver permeado por los principios humanistas y los principios sofistas. Entonces, cuando hablamos del evangelio cruzcéntrico o cuando hablamos de la cruz, ustedes saben que cuando hablamos de la cruz no estamos hablando del madero, ¿cierto? Estamos hablando del mensaje de Cristo, desde la encarnación de Cristo hasta la segunda venida de Cristo. Cuando hablamos de la cruz, hermanos, no solo hablamos del amor de Dios. Sí o sí, hermanos, categóricamente, sí o sí, hablamos de la ira de Dios. La Biblia hace referencia a la ira de Dios, y cuando la Biblia se refiere a la ira de Dios, siempre, hermanos, siempre viene acompañada de juicios, de castigo y de condenas eternas. No podemos disociar la ira de Dios de estos 3 elementos. Vuelvo a decirlo. La Biblia nos habla en muchas partes, en muchas ocasiones, de la ira de Dios. Dijimos la vez anterior que la ira de Dios es una de las perfecciones de Dios, es uno de los atributos de Dios. Dijimos también que sin el atributo de la ira de Dios, Dios sería un Dios emocional, sentimental y humanista. ¿Se acuerdan que dijimos eso? Y la ira de Dios está asociada o bien acompañada de juicios, castigos y condenas eternas. Para hoy en día, para aquellos que oyen el evangelio bíblico, el evangelio cruzcéntrico, es complejo oírlo. Para la gente no es fácil oír el evangelio. No es un asunto que se oye y se recibe así de buena forma.
no es un asunto fácil de digerir. ¿Por qué? ¿Por qué no es un asunto fácil de digerir? Porque estamos en un escenario social, un escenario religioso social y un escenario espiritual complejo, porque hay una avalancha de información humanista dando vuelta por todos lados. Hay una avalancha de mensajes parecidos al evangelio, pero que no son evangelio. Hay un evangelio predicado en los púlpitos, permeado en la teología posmoderna por el humanismo y por el sofismo. Entonces, donde hay tanto humanismo, el mensaje de Cristo está saturado de humanismo. Cuando aparece alguien predicando la cruz de Cristo, aparece esa persona hablando de una relación rara, quiero decirlo de esta manera, de una relación extraña entre amor y odio. ¿Por qué? Porque hablar de la cruz de Cristo es hablar de que Dios ama al hombre y al mismo tiempo aborrece al hombre. Y eso para el hombre humanista es complejo. Yo hoy día tuve un buen par de horas predicando el evangelio en la tarde. Y yo le dije a las personas que me oyeron, les dije que me retroalimentaran. Yo quería un feedback, quería oírlos. Y ellos me dijeron, estamos complicados, porque no pensamos que íbamos a oír esto. Y ya me llevan oyendo 2 o 3 veces, pero hoy día yo saqué la artillería, por decirlo de alguna manera, y les dejé claro que Cristo se había enfrentado en la cruz a la ira de Dios. Y esa ira de Dios está sobre todo hombre. Y eso es complejo. Una de las personas que me estaba oyendo me dijo, si yo recibo esto, voy a tener que rechazar lo que yo creo que soy. Y todo lo que yo he conseguido. Y de alguna manera, yo quiero ser honesta, me dijo ella, mi ego está sufriendo. Y yo le dije, gracias por la honestidad. Y qué bueno que está sufriendo. Porque el evangelio, que son buenas noticias, viene antecedido, esas buenas noticias vienen antecedido de malas noticias. Y las malas noticias es que el hombre está separado de Dios, está condenado a las llamas eternas y está bajo la ira de Dios. Y no hay forma de librarse de la ira de Dios. La humanidad no tiene cómo librarse de la ira de Dios, salvo que el Señor se encargue de buscarnos, arrastrarnos, alumbrarnos y traernos a su reino de luz. Entonces, estos conceptos de amor y odio son difíciles de digerir para que el hombre los pueda entender racionalmente. No puede con su mente conciliar que Dios ame al hombre, pero que al mismo tiempo aborrezca al hombre. Y eso no se escucha. El mensaje que todos oyen es que Dios es amor. En los vehículos atrás dice un sticker, sonríe, Jesús te ama, ¿cierto? Y debiese decir, y ponte a llorar porque también te aborrece. Pero eso no vende. ¿Quién compraría ese ticket? ¿Cierto? Nadie compraría ese ticket salvo que tenga revelación de Cristo. El hombre no puede concebir que Dios pueda ser un ser amoroso por un lado y al mismo tiempo, sin dejar de ser amor, pueda ser fuego consumidor. Eso en la mente del hombre es difícil de concebir. ¿Cómo el Dios de los cielos va a querer lanzar a la gente al infierno? O se plantea de otra manera, ¿cómo el Dios de los cielos no me va a querer salvar? Y el punto es el siguiente, hermanos. Yo le decía hoy día a estas personas que me oían, ¿quién te dijo a ti que tú mereces ser salvado? ¿Por qué tú esperas que Dios te salve? ¿Quién te dijo a ti que Dios tiene que salvarte? Hermanos, Dios no tiene ninguna obligación de salvar a nadie. De hecho, si en este mismo momento, esto que voy a decir no va a pasar, no va a ocurrir, porque Dios es fiel a su palabra, fiel a su pacto. Pero si en este momento Dios dijese que va a tomar a todo este grupo de hombres y mujeres y lanzarlos al infierno, ¿quién de ustedes se va a oponer? ¿Quién se va a atrever a decirle, no, Señor, yo soy recto, pero ¿cómo se te ocurre lanzarme al infierno? Yo no me atrevería, porque es lo que yo merezco.
No voy al infierno, voy al cielo, pero por la gracia de Dios, por la obra de Cristo en la cruz. Entonces, esa idea de que Dios es amor, pero con la misma fuerza, con la misma intensidad, Dios es fuego consumidor, el hombre no lo acepta de buenas a primeras. Y no lo acepta por la gran cantidad de humanismo que hay dando vuelta. Tenemos que entenderlo. Entonces tampoco podemos esperar que nos aplaudan cuando predicamos. No nos van a aplaudir. No nos van a aplaudir porque no es un mensaje popular. La idea de que Dios está airado con el hombre es inaceptable hoy día. Pero yo le decía a estas personas que me oían, ¿pero lo dice Dios o no? Sí, me dijeron. ¿Está escrito en su palabra? Sí, sí está escrito. Está escrito en Romanos 1:18 que la ira de Dios se revela, se manifiesta desde el cielo sobre toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia detienen la palabra, detienen la verdad de Dios. Sí, está escrito. Entonces es una realidad. En la práctica, la gente solamente tiene una imagen. ¿Y saben? Me llamó la atención, sigo citando a estas personas que le compartí el evangelio hoy día, que uno de ellos me dijo, ¿saben lo que siento aquí adentro? Siento que me predicaron a un Dios que no existe. Yo le dije, correcto. Te predicaron a un Dios que no existe, predicaron al papito Dios. Te predicaron a un Dios que está para conceder milagros, conceder bendición y que está en el cielo ahí arriba esperando nomás que tú te mandes la lista de necesidades porque él solamente te quiere bendecir y él te tiene que bendecir. Ese es el Dios que te predicaron. Y que si no te llega a bendecir, tú tienes derecho hasta enojarte con él. Por eso que hay tantos diciendo, le vamos a reclamar las promesas al Señor. Hermanos, ¿sabe? A mí mi hija me puede decir, papá, se te olvidó esto. Pero yo no tengo para qué decirle al Señor, te vengo a reclamar la promesa. Porque Dios es fiel. Lo que prometió, lo va a cumplir. No va a pasar ni una tilde ni una jota de su palabra sin que Él la cumpla. Pero los que tienen esa idea en su cabeza, claramente no conocen al Dios de la Biblia. Efesios, capítulo 2, versículo 3, dice, entre los cuales, hablando de los perdidos, de la gente que está en tinieblas, porque el versículo 1 dice, y el Dios de este siglo, versículo 1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ahora estoy leyendo Efesios 2, 3. Entre los cuales, entre los muertos, entre los perdidos, entre los separados de Dios, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Nosotros también éramos de tiniebla. Nosotros no somos mejores que nadie. Nosotros estamos en el reino de la luz no por mérito propio. Nosotros estamos en el reino de Cristo no porque haya algo bueno. Amados, estamos en la luz por pura gracia. Y perdonen que suba el tono de la voz y lo marque eso, lo enfatice. Pero no hay nada en nuestra vida que haya hecho que el Señor nos alcanzara. A veces algunos se acercan a mí y me dicen, hermano, este evangelio es glorioso. Sí, le digo yo, es verdad, es glorioso. Hermano, este evangelio es potente, es poderoso. Sí, es verdad. Hermano Víctor, ¿y qué habrá hallado el Señor en mi vida que me llamó? ¿Qué habrá visto en mi vida que me llamó? Entonces cuando a mí me dicen eso, yo digo, ¿y qué evangelio me está diciendo que es poderoso? Porque, hermanos, Dios no vio nada en tu vida para llamarte. Dios no vio nada en tu vida para salvarte. Nada. Dios, lo único que Él vio en tu vida fue maldad, maldición y pecado. Lo voy a decir de otra manera. La única conexión que había entre usted y Dios era su pecado. O sea, nada. Si usted quiere una razón por qué Dios te salvó, por pecador, por maldito, por depravado, por ser enemigo de Él. Pero no hay una razón que sea meritoria delante de Dios.
Tampoco había una obligatoriedad de parte de Dios de salvar al hombre. Y hermano, esto, aunque ustedes lo oigan todos los martes hasta el último día de su vida, usted tiene que oírlo y tiene que decirlo. ¿Por qué, hermano Víctor? Porque estamos saturados de un mensaje humanista. Por todos lados suena un mensaje humanista. Por todos lados se le hace sentir a la gente que Dios tiene que salvar. Y Dios no tiene que salvar. Dios salva por el puro afecto de su voluntad. Amén. Dios no tiene por qué salvarme a mí. ¿Me salvó? Claro que sí. ¿Me perdonó? Claro que sí. ¿Pagó por mí? Claro que sí. ¿Nos libró de la muerte? Claro que sí. Pero Él no tenía por qué hacerlo. Entonces, vuelvo a leer Efesios 2:3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne. Ahí donde aparece la expresión carne, es una referencia, no es una referencia al cuerpo, ¿ya? Es una referencia a la naturaleza pecaminosa. Entonces el texto diría: todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa, haciendo la voluntad de la naturaleza pecaminosa y de los pensamientos que también están subyugados a la naturaleza pecaminosa. Y éramos por naturaleza, miren lo que dice, hijos de ira, lo mismo que los demás. Ese falso concepto universalista de que el hombre que nace es hijo de Dios. Yo estoy acordándome de mi abuelito, cuando mi abuelito era bueno para andar en las calles conversando, era callejero y era comadrero. Entonces, cuando volvía, mi abuelita le decía: ¿dónde anduviste? Había que cortar leña, había que hacer esto, había que hacer esto otro. Y él decía así: es que me encontré con unos cristianos, y me encontré con un cristiano allá, me encontré con un cristiano acá, y me encontré con un cristiano acá. Pero él usaba la expresión cristiano en términos genéricos. Todos son cristianos, porque todos son hijos de Dios. Y no, según lo que estamos leyendo en Efesios 2:3, todos los hombres son hijos de ira. ¿Qué significa eso? Que por naturaleza están bajo la ira de Dios, que por naturaleza obedecen a la naturaleza pecaminosa, están subyugados a la naturaleza pecaminosa, esclavizados a la naturaleza pecaminosa, totalmente condenados a las llamas eternas, y son hijos de ira, lo mismo que los demás. En este texto el apóstol Pablo nos está evidenciando que la humanidad está bajo la ira de Dios. Por eso es que los llama, ¿cómo los llama el apóstol Pablo aquí? Hijos de ira. Es una expresión para referirse a que la humanidad completa está bajo la ira de Dios. Ahora, hermanos y hermanas, y si el hombre está bajo la ira de Dios, consecuentemente o consiguientemente, el hombre está bajo maldición y condenación eterna. Eso sería bueno que lo notase. Si el hombre está bajo la ira de Dios, consiguientemente está bajo maldición y condenación eterna, condenados a destrucción eterna. Aquellos que están condenados a la destrucción son los que están en tinieblas. ¿Y quiénes son los que están en tinieblas? Todos los que nacen del vientre de una mujer, nacen separados de Dios, nacen en esta condición de tinieblas. Por eso es que Hechos 26:18 dice: para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por medio de la fe perdón de pecados y herencia entre los santificados. El deseo de Dios es que aunque los hombres están en tinieblas, se conviertan de tinieblas a luz. Pero hermanos, estar en tinieblas es sinónimo de estar bajo la ira de Dios. Y estar bajo la ira de Dios, como les dije delante, consiguientemente es estar bajo maldición y condenado a destrucción eterna. Yo necesito que usted entienda lo complejo que es esta doctrina
de estar bajo la ira de Dios. Entonces la religión ha fallado, por mano. La religión ha fallado cuando la religión le dice bienvenido y no le predica el evangelio. Cuando la religión le dice, mira, ven a la iglesia y no te predica el evangelio. Cuando la religión te ve que te congregaste y después te bautiza, pero no has nacido de nuevo. No se produce la palingenesia, el nuevo nacimiento, la regeneración. Es grave, porque toda esa gente la bautizamos, le decimos que son hijos de Dios, le decimos que son cristianos, le decimos que son parte de la iglesia, y en la práctica siguen siendo hijos de ira y están bajo la maldición de Dios y están condenados a la destrucción eterna. Eso es lo complejo. Eso es lo complejo. Ahora, ¿por qué pasa esto? Porque tenemos un escenario, ¿se acuerdan? Que está permeado por el humanismo y el sofismo. Va a ser raro encontrar predicadores del evangelio. En estos días alguien hizo un seminario de la cruz de Cristo y yo le puse atención, media hora. Media hora resistí. Hablaron de la cruz de Cristo sin mencionar la doctrina de la cruz de Cristo. Lo único que hablaron de lo importante que era el hombre para Dios y de cuánto el cielo necesita a los hombres. Es un falso evangelio. Si yo no veo a Cristo clavado en la cruz por revelación, muriendo por mi maldad, afectando mi fuero interno, siendo trastocado en mi interior, yo miro a Eric y recuerdo cuando ella dice y nos cuenta que después de que oyó el evangelio estuvo semanas llorando y complicada. Pero claro, si el evangelio, aunque es una buena noticia, viene antecedido por una mala noticia que me doblega, que me humilla, que me quebranta, que me desgarra. Amén. Que vence el humanismo que hay en mí para que yo me rinda a la cruz y yo diga, sí, soy un maldito pecador que necesita ser regenerado. Pero si toda mi vida yo he creído que soy príncipe de Dios, que estoy para grandes cosas, lo único que puede destruir esa arrogancia en mi vida es el evangelio de Cristo. Un evangelio de cruz, un evangelio cristocéntrico, cruzcéntrico. Entonces, resumiendo un poco lo que estoy diciendo, los que están bajo la ira de Dios están malditos y están bajo el juicio eterno. Eso implica la ira de Dios. Todas estas cosas. Estar maldito, estar condenados a la destrucción eterna y estar bajo el juicio eterno. Eso significa la ira de Dios. ¿Se acuerdan que les dije al comienzo, cuando estábamos un poco esbozando la idea al comienzo, que el concepto de ira de Dios viene acompañado de maldición eterna, castigo eterno y condenación eterna? Entonces, estar bajo la ira de Dios, cuando Dios viene y dice, los hombres están bajo la ira de Dios, es lo mismo que Dios diciendo, los hombres están bajo el juicio de Dios. Los hombres están condenados a las llamas eternas. Yo hoy día conversando con esta gente que me estaba oyendo, quedaron impactados cuando vieron en la Biblia que el hombre está condenado. Y uno de ellos quedó tan impactado que él levantó la cabeza y le estaban corriendo las lágrimas y me dice, o sea, a mí no me queda tiempo. Le dije, tú tenías en tu cabeza la idea de que te quedaba tiempo. Claro, porque siempre me dijeron que el que recibe el evangelio no es condenado, no será condenado, y el que no lo recibe será condenado en futuro. Pero mientras eso ocurre, me queda tiempo. Me queda tiempo para arrepentirme, me queda tiempo para volverme al Señor, me queda tiempo. Por eso que hay gente que le dice a uno, mira, no, si es verdad, pero yo, mira, más temprano que tarde me voy a acercar. ¿Le han dicho eso a usted, no? A mí me lo han dicho un montón de veces. Me han dicho, sí, es verdad, pastor, es verdad lo que usted dice. Pero unos añitos más, pero yo voy a sentar cabeza, porque ¿qué vamos a hacer frente a esto? Es la verdad, pues hay que reconocerlo, dice. Pero todavía hay tiempo. Porque creen en su cabeza que el que rechaza a Cristo será condenado. Pero estar bajo
bajo la ira de Dios significa que ahora el hombre está condenado a las llamas eternas. Está condenado al juicio eterno. Está bajo el juicio eterno y está condenado a la destrucción eterna. Eso significa la ira de Dios. Eso implica la ira de Dios. La única forma que tiene el hombre para poder ser rescatado de la ira de Dios es por medio de la revelación del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. No es por entender que Jesús nació en Belén. Tampoco es por entender la parábola del hijo pródigo. Tampoco es por comprender la analogía o la parábola del sembrador. Es por haber sido llevado, escuche, la única puerta abierta que tiene el hombre en tinieblas es que el mismo Espíritu de Dios te lleve delante del Calvario, tú veas a Cristo clavado en la cruz, muriendo en tu lugar, y desde ahí mismo tú seas guiado al arrepentimiento. Si no, no hay ninguna esperanza para nosotros. Ninguna. Porque yo insisto, aunque suene fuerte, complejo oírlo, lo planteo como una pregunta, me la planteo a mí mismo y se la planteo a ustedes. ¿Quién te dijo, quién me dijo que Dios tiene que salvarte? Dios no tiene que. Dios vino a buscar al hombre por pura gracia, por puro amor. Pero yo no merezco, ni siquiera, hermanos, ¿saben? Ni siquiera merecemos alzar nuestros ojos al cielo y decir, Señor. Ese puro acto es abominación para Dios. Porque el ser humano en teoría y en práctica aborrece a Dios. Esa es la verdad. El sacrificio de la cruz de Cristo apaciguó la ira de Dios, apaciguó su gran enojo, apaciguó su indignación, porque Dios ha estado ofendido por el hombre siempre. Hermano, yo no sé si cuando yo lo digo a usted le suena muy poético y no lo entiende, pero yo a veces digo, tan solo con respirar ofendemos a Dios. Y yo no sé si usted logra captar la idea. O le suena medio lírico la frase. Ojalá que no le suene a lírica. Mi pura existencia ofende a Dios. Hoy día, como usted y yo estamos en Cristo, nuestra pura existencia en Cristo agrada a Dios. ¡Qué tremendo! Pero usted le agrada no porque usted es Rebeca, no porque usted es Vladimir, no porque yo soy Víctor. Le agradamos por estar en Cristo Jesús. Por estar en Cristo Jesús por medio de la fe. Fue la cruz de Cristo el medio que Dios puso para aplacar su propia ira. Esta es la obra de Cristo en la cruz. Y sin la obra de Cristo en la cruz es imposible que el hombre pueda librarse de su condición maldita, de su condición condenada y de su condición de hijo de la ira de Dios. Los únicos seres que no están bajo la ira de Dios son aquellos que han muerto con Cristo en la cruz y han resucitado con Él por medio de la fe. Y esto es maravilloso. Y yo no sé si habrá alguien que lo pueda explicar bien. No creo. Han habido varios hombres importantes a través de los siglos que Dios ha levantado y han hecho su mejor esfuerzo por explicar esto, pero yo creo que ninguno ha logrado explicarlo como hay que explicarlo. Y no creo que exista un hombre que lo pueda hacer. Que por estar en Cristo, usted no va a sentir absolutamente nada de la ira de Dios. Nada. Porque toda esa ira de Dios cayó sobre Cristo en la cruz del Calvario.
Anoten como una frase. Solo aquellos que están en Cristo Jesús están y estarán permanentemente libres de la ira de Dios. Solo aquellos que están en Cristo Jesús están y estarán permanentemente libres de la ira de Dios. Quiero leer de nuevo Romanos 1:18 para no perder la idea. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia, de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Todo hombre está bajo la ira de Dios, salvo aquellos que están en Cristo Jesús por medio de la instrumentalidad de la fe. 1:18. ¿Vamos bien, hermanos? Tengo tan grabada la frase que me dijeron hoy día en la tarde: usted me está predicando a otro Dios. Es que da esa sensación. Yo la tercera vez que salí de mi casa, miércoles estoy haciendo aquí, de verdad. Y salí enojada y me fui hoy y pateaba la pena hoy. Llegué a la casa, me senté, lloré y después empecé a digerir y ahí ya fue calmando a través de los días. Yo le decía a esta persona hoy día, probablemente, obviamente yo sé de esto, yo entiendo que eso es lo que capta a la gente, pero yo le dije así, probablemente, pero hagamos algo, salgamos de la encrucijada. Entonces, ¿será que en este momento hay dos dioses? No, pues me dijo, hay uno solo. Ok. ¿Cuál será el falso? ¿El suyo o el mío? Partamos con el suyo. ¿Está en la Biblia ese Dios suyo? Y ella así me dice así, no está. Está en mi cabeza nomás. Ya me di cuenta que no está. Porque el Dios de la Biblia no es el Dios que yo conozco. A mí me inventaron un Dios y yo creí en él. Pero ¿cómo yo ahora vivo? Me dijo. Y mi respuesta fue, si tú no vives, tú estás muerta. Tú para vivir necesitas conocer al Dios de la Biblia. Y el Dios de la Biblia lo revela Cristo clavado en la cruz del Calvario. Es tremendo, hermano. Un Dios que perdona, que realmente perdona, que restaura, que cambia, que transforma. Pero ¿a quién va a transformar? A aquel que entiende por revelación su condición. No aquel que cree que merece. No aquel que dice, mira, yo soy 99% malo, pero hay un 1%, no me lo toquen. Ese 1% es pura bondad. No. Según la Biblia, el ser humano es 100% corrupto, 100% depravado, 100% maldito, 100% enemigo de Dios, 100% apartado de Dios, 100% muerto, 100% degenerado, 100% mentiroso, 100% extraño delante de Dios en su mente. Escuche, preste atención a algo que anoté aquí. Vivimos en un tiempo donde se han suavizado y diluido antiguas verdades del Evangelio que necesitamos resucitarlas. ¿Cómo responde la gente a la pregunta, ¿qué sufrió Cristo en la cruz? Cuando hacemos esa pregunta, ¿qué sufrió Cristo en la cruz? La gente responde así, escuchen, sufrió por nuestros pecados, que no está mal, pero no sufrió eso. Sufrió por la cruz, por los clavos y los azotes.
Y no está mal. Pero no sufrió eso. Sufrió por la burla, el escarnio y el menosprecio de la gente. No está mal. Pero no sufrió eso. ¿Hay algo más acaso? ¿Estas respuestas centradas en el hombre están ocultando algo? La respuesta es sí. Primera de Juan 4:10. Primera de Juan 4:10. Dice, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios. No en que nosotros hayamos amado a Dios. Eso quiere decir que el ser humano no tomó la iniciativa, no toma la iniciativa y nunca tomará la iniciativa. La religión te dice que sí. La religión te dice que si tú das un paso hacia Dios, Dios da los otros 99 hacia ti. La religión te dice que si tú pactas con Dios, Dios lo hace. Si tú oras, porque la oración es la llave de todas las cosas. No, Señor, la muerte de Cristo es la llave de todas las cosas. Y la oración es una herramienta que tienen los hijos de Dios para mantenerse ligados y comunicados con el Señor de Señores. ¿Se da cuenta cómo se ha trastocado la verdad? Ora, porque la llave de Dios es la oración. No. La llave que abrió la compuerta de la revelación del cielo es la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Hermano, me voy a saltar, de repente se me dan ganas de decir tantas cosas, hermano. Dios le dice a Natanael, Jesús le dice a Natanael, desde hoy en adelante, el cielo estará abierto sobre ti. El Antiguo Testamento dice que el cielo era de bronce y tenía cerrojos de hierro. Pero de hoy en adelante el cielo está abierto sobre ti. Y verás a los ángeles de Dios subir y descender de él. ¿Por qué? Porque la cruz abrió el cielo. La cruz abrió un camino nuevo y vivo. Del trono de Dios al corazón pecador del hombre. Y ese camino está abierto. Nosotros andamos al cielo abierto. Constantemente con tus debilidades, con tus inhabilidades, con tus incapacidades, con tus lágrimas, a veces cojeando, pero andamos en cielo abierto, con nuestras lágrimas, dolores, enfermedades, fracasos, caídas, lo que usted quiera, pero en cielo abierto, porque la cruz abrió el cielo. Ya no hay cielo de bronce, cerrojos de hierro. Se abrió. ¿Quién lo abrió? Cristo muriendo en la cruz. Por eso es que usted tiene acceso al trono de Dios ya, ahora, inmediatamente. No necesita a nadie que interceda por usted. Está el propio Cristo intercediendo por usted. No, en esto consiste el amor. No que nosotros hayamos amado a Dios. O sea, la iniciativa no la toma el hombre, sino que Él nos amó a nosotros primero y envió, aquí está el asunto, a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Qué sufrió Cristo en la cruz? Sufrió la ira de Dios. Hermano, los clavos cruzando la carne eran un chiste al lado de la ira de Dios. Los látigos haciendo pedazos la espalda son insignificantes al lado de la ira de Dios. Ustedes tienen que entender que en un momento Jesús en la cruz grita lo que estaba profetizado en el Salmo allá atrás. Eloí, Eloí, lama sabactani. Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Y la respuesta es una sola: porque estás cargando el pecado de estos hombres y mujeres. Y yo no tengo comunión con el pecado.
Por eso te desamparo. Te desamparo a ti, Jesús, para amparar a Sandra. Te desamparo a ti, Jesús, para amparar a Soledad. Te desamparo a ti, Jesús, para amparar a Udola. Te desamparo a ti, Jesús, para amparar a Anita. Miro a este que Jesús en la cruz y siento repulsión por él, y como decían los salmos mesiánicos, escondo mi rostro de él. ¿Sabe para qué? Para mirarlo a usted cara a cara y amarlo. Por eso hablar de la cruz es hablar del amor de Dios derramado en la cruz y de la ira de Dios derramada en la cruz. Amor de Dios que fluyó a raudales y sigue fluyendo sobre nosotros, pero ira de Dios que aplastó a Cristo en la cruz. Lo aplastó. Juicio de Dios que cayó y que quemó a Jesús en la cruz, como era quemado el cordero en el altar del sacrificio en el tabernáculo del Antiguo Testamento. Un subtítulo: la ira de Dios satisfecha. La palabra propiciación en la Biblia tiene un significado primario. Y lo primero que significa es aplacar la ira de Dios. Eso significa propiciación, como primera cosa, aplacar la ira de Dios. El derramamiento de sangre de los animales del Antiguo Testamento sobre el caporet. ¿Qué es lo que era el caporet? Caporet se escribe K-A-P-O-R-E-T-H. Caporet. ¿Qué es lo que era el caporet en hebreo? Propiciatorio. ¿Y qué es lo que era el propiciatorio? Era esa planchita de oro, de madera de acacia, cubierta completamente por oro fino, que cubría el arca del pacto. ¿Ya? Eso era el propiciatorio. Entonces, el Antiguo Testamento nos habla sobre la tapa del arca del pacto, llamada justamente propiciatorio. Ejemplifica la sangre de Cristo que nos cubre y resguarda de la ira justa de Dios sobre el pecado. Como pecadores, el ser humano merece la ira de Dios. Pero en aquellos a los que Dios salva, y los salva porque ellos han creído en el derramamiento de la sangre de Cristo en la cruz, en aquellos, Cristo mismo se interpuso delante del Padre para recibir Él el castigo sobre sí y para que aquellos que iban a creer en Él no recibieran el castigo. Ahora, escuchen, hermano, escuchen, por favor, hermano amado. ¿A qué? Les dije al comienzo, ¿a qué o qué palabras acompañan el concepto de ira de Dios? Al comienzo los dije. Juicios, castigo eterno, condenación eterna y maldición. ¿De acuerdo? Ya, entonces, escuchen. En el Antiguo Testamento existía el arca del pacto, que tenía una planchita que era de madera de acacia. Toda el arca era de madera de acacia y todo estaba cubierto de oro fino, por dentro y por fuera. La planchita que cubría esa cajita llamada arca del pacto o alianza del pacto se llamaba propiciatorio. Sobre el propiciatorio el sumo sacerdote ponía la sangre del corderito o del macho cabrío que se había sacrificado para el perdón de los pecados. Sobre esa sangre, escuche, sobre esa sangre se manifestaba la gloria de Dios. Si no hay sangre, no se manifiesta la gloria de Dios. Era sobre esa sangre que se manifestaba la gloria de Dios. Eso era figura de lo que iba a pasar ahora. Cristo sube a la cruz a satisfacer las altas demandas de Dios, las altas demandas de justicia de Dios, y conjuntamente a aplacar la ira de Dios. Consiguientemente, a perdonar a los que creyeran en ese sacrificio. La sangre derramada en la cruz del Calvario se aplica sobre todos aquellos que creen en esa muerte y en esa resurrección. Entonces, cuando usted cree en esa muerte de Cristo y en ese derramamiento de sangre, usted entiende que ese derramamiento de sangre es algo que está vigente hasta el día de hoy y que no hay para qué andar diciendo cúbreme en tu sangre, Señor, porque eso es misticismo. Cuando usted cree esto y cuando usted entiende esto, hermano, mírenme, Jesús se pone por delante de usted
Y Jesús recibe todo el peso de la ira de Dios que había para usted. Pero ¿a qué está ligado el concepto ira de Dios? Juicio, condenación, maldición y castigo. Entonces escuche. Cuando usted cree en la muerte y en la resurrección de Cristo, de manera categórica, por medio de la fe, Cristo viene por medio de la fe y se pone adelante y Él recibe toda la ira de Dios. Pero eso significa que Él recibe todo el castigo de Dios que había para usted, lo recibe Él. Todo el juicio de Dios que había para usted, lo recibe Él. Toda la maldición, todo tipo de maldición que había para usted, cae sobre Él. ¿Y cuál me queda? Y toda la condenación que había para usted, cae sobre Él. Por eso, Romanos capítulo 8, hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cómo dice el texto? Pero miren cómo dice. Sandra, parte de otra manera el texto. Ahora pues, ¿ahora cuándo? ¿Ahora cuándo? ¿Ahora cuándo? Piensen bien. ¿Ahora cuándo? Cuando murió Cristo. Ahora después de la cruz, porque antes de la cruz todos están condenados. Ahora pues, después que Cristo muere en la cruz, ninguna condenación hay. Ninguna. Nadie te puede condenar. Ningún predicador te puede condenar. Ningún mensaje de condenación puede venir a tu vida. ¿Por qué? Porque toda la condenación cayó sobre Cristo en la cruz. En ese tiempo, cuando hacían sacrificio y lo presentaban en el altar, ellos también estaban condenados. Todo, la humanidad completa siempre ha estado condenada. Pero lo que pasaba ahí con ese acto de sacrificio era que el perdón de Dios se pateaba, voy a usar esa expresión, se pateaba un año más. Era un perdón a crédito. Un año más. Al otro año volvían el día, era un día que se llamaba el día de Yom Kippur o el día de la expiación, y volvían a pedir perdón. Y se volvía a patear un año más. Porque el antiguo pacto tenía un problema, Erika. No remitía el pecado. Remitir significa enviar lejos. No lo enviaba lejos. El nuevo pacto, el de Cristo, quita el pecado, lo saca y lo envía lejos. Estaba todo pensado en la cruz. Lo del Antiguo Testamento era una figura de la cruz. ¿Ya? Por eso es que es glorioso esto. Por eso es que es maravilloso. Pero no sé si me están entendiendo. Que haya caído la ira de Dios sobre Jesús significa que usted no está bajo maldición. Y mire cómo funciona el mundo, no sé cómo decirlo porque no quiero ofender a nadie. El mundo religioso, cómo funciona la iglesia tradicional, el sistema, no las personas, el sistema. Mire cómo funciona. Ah, te hicieron un mal. Te hicieron brujería. Una mujer que está embarazada y está en el tercer mes con pérdida, un mal. ¿Algún pecado tiene? No, es que Dios me mostró algo, hermanita. Dios me mostró que hay una bruja, una serpiente, se te enroscó. Y, hermano, ni las crónicas de Narnia son tan espectaculares, pues. Si no hay maldición. Ah, hermano Beto, ¿usted no cree en los brujos? Sí, sé que no creo en ellos. Sé que existen. Creo en Cristo, no creo en ellos. Sé que existen. ¿Estarán haciendo brujería ahora? Probablemente. Contra nosotros, capaz. No te van a tocar ni un cabello de tu cabeza. ¿Por qué? Porque toda maldición cayó sobre Cristo en la cruz. Hasta cuando te maldicen directamente. ¿Te podrán maldecir? Sí, pero a ti no llegará nada. ¿Por qué? Porque todo llegó a Cristo. No hay condenación. No, es que tú como eres, como te vistes. No hay condenación.
Por eso que es por gracia. Y por eso que nuestros cambios tienen que ser por gracia. No pueden ser el resultado de nuestro esfuerzo. Tienen que ser por gracia. Tienen que ser la obra de Dios en nosotros, siempre. Amén. Es tremendo, hermanos. Como pecadores, la humanidad merece la ira de Dios, pero en aquellos a los que Dios salva, aquellos que han creído por medio de la fe en la muerte de Cristo, Cristo mismo se interpone delante del Padre para recibir Él el castigo sobre sí. Esta cubierta es la que necesita todo pecador para salvarse, el propiciatorio. Y Cristo fue hecho el propiciatorio. Cristo fue hecho nuestra propiciación. En Hebreos 9 se nos muestra toda esta idea de la relación de la sangre de Cristo con el sacrificio perfecto de Cristo. Hermanos, cuando hablamos de la salvación, en el contexto de la salvación, no hay un perdón de nuestros pecados así porque sí, sin más. Y ese es el problema de la religión. La religión le dice a la gente, no, si Dios perdona los pecados. Y es verdad. Es verdad eso, ¿no? Sí. Entonces la gente dice, Dios me perdonó. No, pero la gente tiene que saber cómo es que lo perdona. Porque no es que Dios te ve pecando y Dios se tapa los ojos y Dios dice, ya, deja de pecar, que no quiero mirar más. ¿Terminaste? Sí, ya, yo te perdono. No, porque Dios no pasa por alto el pecado. Lo castiga, sí o sí. Entonces, para que usted sea perdonado, alguien tuvo que ser castigado. Y eso es lo que la iglesia tiene que entender. Porque lo duro, lo cruel, lo terrible de la muerte de Cristo en la cruz es directamente proporcional a lo terrible de mi pecado, de mi maldad. El perdón de nuestros pecados es gracias a que Cristo logró satisfacer la ira de Dios. Él asumió el castigo en nuestro lugar. Lamentablemente la teología posmoderna endulza artificialmente y evita frases como satisfacer la ira de Dios, Dios castigó a su Hijo en lugar nuestro, Dios desamparó a su Hijo en la cruz. Nadie está predicando eso. La gente está diciendo, no, ven a Cristo tal cual como estás. Tú no puedes venir a Cristo tal como estás. Tú que estás escuchando, tú que vas a oír esto, no puedes venir a Cristo tal como estás porque eres un pecador. Tú tienes que nacer de nuevo y para que nazcas de nuevo tienes que conocer al Cristo crucificado, muerto y resucitado. Es complejo lo que estamos viendo. Porque nosotros, y hermanos, ¿saben por qué es complejo? Porque si yo no lo entiendo, mi vida cristiana va a estar llena de ingratitud. Voy a decir, soy perdonado, tengo el perdón de Dios, pero voy a ser un ingrato. Porque el perdón que yo tengo no lo recibí así como así. A alguien castigaron. La maldición que había sobre mí llegó sobre alguien. El castigo que había sobre mí fue sobre alguien. La condenación que había sobre mí cayó sobre alguien. El juicio que había sobre mí cayó sobre alguien. Entonces, no estar saturado por revelación de esta verdad me va a hacer un tipo ingrato. Me voy a congregar cuando quiero. Voy a servir a la iglesia cuando quiero. Voy a ser displicente. Voy a ser apático. Pero estoy perdonado. Soy hijo del Señor. No. Mientras más entendimiento tengo de la obra de la cruz, más quebrantado yo debiese estar. Más agradecido. Estuvimos estudiando con los hermanos de Coronel la gratitud, la actitud de la gratitud. Y el motor de un cristiano debiese ser la gratitud. Usted no puede estar haciendo algo por, ¿cómo se llama esto? Pragmatismo. ¿Qué es lo que es el pragmatismo? Hacer algo porque
hay que hacerlo. No, usted lo tiene que hacer por gratitud. Pero si usted no lo está haciendo por gratitud es porque usted no está entendiendo la obra de la cruz. Porque si no hay la suficiente gratitud es porque no hay suficiente revelación de la obra de la cruz. ¿Cuánto nos debiésemos desgastar por Cristo hasta que no tengamos más fuerza? ¿Cuánto debiésemos servir a Cristo hasta que ya no podamos más? ¿Cuánto debiésemos adorar al Señor hasta el límite de lo que somos? ¿Por qué? Porque lo que ocurrió en la cruz es demasiado grande. Bueno, entonces, mi gratitud para con Dios es proporcional a la revelación que he recibido de parte del Señor. Claro, no puedo agradecer algo que no comprendo. Por eso es que nuestra oración siempre, Señor, revélanos. A mí me preocupa que la gente, yo creo que yo no soy un maestro de Biblia y estoy lejos de serlo, pero sí creo que tengo cierta claridad para explicar algunas cosas. Y los que oyen captan la idea. Si la persona es ávida de mente, va a captar antes. Entonces escuchen, y los que están en casa escuchen. Yo antes dije cuando estábamos orando, a mí no me interesa, y a un maestro de Biblia no tiene que interesarle que la gente dé respuestas correctas, porque una persona inteligente lo puede hacer. Si se junta un buen maestro y un buen alumno, se aprende rápido. ¿Sí o no? Pero eso es en la universidad, en la iglesia no. En la iglesia el camino es la revelación. No la gnosis, no el conocimiento intelectual. Y la revelación tiene que producir en mí no respuestas correctas. Tiene que producir cambios de vida. Tiene que producir quebranto. O sea, mientras más claro yo, hermano, no sé cuántos años llevo predicando el Evangelio, parece que son 25 años de este Evangelio. Más o menos, desde cuando empezamos a entender todo esto. Yo no me acuerdo alguna vez haber dicho, nunca lo he dicho, pero no me acuerdo haberme sentado y haber pensado, pero esto ya lo entiendo. Porque en mi caso particular soy permanentemente abrumado con más revelación, porque la revelación de Cristo es un pozo sin fondo. Entonces cuando alguien escucha esto y dice, pero si ya lo enseñaron ya. Yo ya lo aprendí. Pero si yo ya tomé nota de eso. Esa persona está recibiendo conocimiento. Y te envaneció. Y tú necesitas, eres igual que los epicúreos griegos. La Biblia dice que estos epicúreos griegos siempre que había algo nuevo, querían saber algo nuevo. Y nosotros no estamos aquí para saber algo nuevo. Nosotros necesitamos estar frente a la cruz. Hermanos, si usted va al libro de Apocalipsis, se va a encontrar con que la adoración celestial está centrada en la cruz. Amén. Por la eternidad. Amén. Y va a ser todo cambiado por la eternidad, menos algunas cosas. Las cicatrices de las manos de Jesús, las cicatrices de los pies y la cicatriz del costado se mantienen ahí por la eternidad. ¿Por qué cree usted? Porque el sacrificio de Cristo va a estar permanente siempre. ¿Cuál es el cántico nuevo? Miren, cántico nuevo. ¿Cómo va a ser nuevo si lo repiten de día y de noche? No, así dice Apocalipsis. Al que nos lavó y al que nos limpió con su sangre, al cordero que fue inmolado, a él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermano, de eso habla la adoración celestial, de la obra de la cruz. Entonces necesitamos este entendimiento. Una última pregunta, ¿ya? ¿Cómo apaciguar a Dios? ¿Cómo apaciguar a Dios? El hombre no puede entregar nada para satisfacer las demandas de justicia divina.
Pero ahí está la religión diciéndole a la gente, por un lado el catolicismo apostólico romano, hagamos manda. Haga manda aquí a San Sebastián, San Expedito, San este y San este otro. ¿Ya? Cuando entran en las novenas y empiezan a toman el rosario y vamos con los ciclos del rosario, porque con esto podemos agradar a Dios. Ya, eso es por un lado. Pero por otro lado, los otros sacrificios. Vamos a ir a una vigilia de aquí a 40 kilómetros de pie porque para agradar a Dios. Vamos a hacer esto otro para agradar a Dios. Vamos a hacer esto otro para agradar a Dios. Todo eso no entra en el Evangelio bíblico. Porque el Evangelio bíblico nos enseña que el hombre no puede hacer nada y el hombre no puede entregar nada para lograr satisfacer las demandas de la justicia divina. Sino que de una sola forma, hermano, hay una sola forma que el hombre puede satisfacer la justicia divina. ¿Me están escuchando? Le acabo de decir que el hombre no puede hacer nada para satisfacer la justicia divina y apaciguar la ira de Dios. El hombre no puede entregar nada para satisfacer la justicia divina y apaciguar la ira de Dios. Pero hay una sola forma. ¿Quiere saber? Hay una sola forma que usted puede agradar a Dios eternamente. Ardiendo en el infierno para siempre. Pero con... Sí. Porque el ser humano es enemigo. El ser humano es enemigo de Dios. La justicia de Dios demanda que ese ser humano se queme en el infierno. Y si se quema, la justicia de Dios queda satisfecha. No hay otra forma. De hecho, para aquellos que hagan caso omiso de la predicación del Evangelio, para aquellos que rechazan la cruz de Cristo, para aquellos que rechazan al crucificado, su destino final será el lago de fuego, ya que Dios mismo se encargará de que sean conducidos allí. Creer que el hombre puede proveer algún medio para aplacar la ira divina es un engaño, ya que el ser humano está absolutamente incapacitado para satisfacer a Dios en cualquier cosa que haga. Históricamente, hermanos, podemos ver que los hombres han hecho sacrificios de sangres, de personas, de bebés, de mujeres vírgenes, de animales, para poder aplacar la ira de sus dioses, de sus divinidades. En la actualidad, continúan apaciguando a sus dioses mediante regalos, mediante sacrificios, y lo que ha sido siempre una práctica normal en todas las religiones y cultos paganos. Pero en el cristianismo bíblico, el hombre no puede hacer nada. Y lo único que satisface a Dios fue lo que Dios mismo entregó. ¿Qué entregó Dios? A su propio Hijo. ¿Para qué? Para castigarlo en la cruz. Eso es lo único que satisface a Dios. Ahora escuche. ¿Me entendió esto que acabo de decir yo de las civilizaciones, las religiones que hacían cosas para apaciguar a sus dioses? ¿Se entendió esa idea, cierto? Ya escuchen. Lo que tiene en común el pensamiento religioso pagano de todas estas civilizaciones que yo acabo de mencionar, el pensamiento de las sectas, lo que tienen en común es que ellos creen que el hombre puede hacer algo para apaciguar la ira de sus divinidades. Ellos creen que el hombre puede tomar la iniciativa, que el hombre puede buscar el medio, el método, y que el hombre puede proveer los recursos para satisfacer a sus dioses. Eso tienen en común las religiones, las sectas paganas. Incluso en los que dicen ser cristianos. Porque cuando hay un grupo de gente que dice ser cristiana y cree que pueden hacer algo para agradar a Dios, son paganos. Porque el hombre no puede hacer absolutamente nada. Lo único que agrada a Dios es la muerte de Cristo en la cruz del Calvario.
cuando hay grupos que dicen ser cristianos y creen que pueden agradar a Dios, se generan desviaciones donde afloran las iniciativas del hombre, los esfuerzos humanos para satisfacer a Dios. Pero ahora con sacrificios humanos no tan sangrientos, no tan cruentos como en los siglos anteriores, sino hoy día son sacrificios más sofisticados. De todas maneras, se ha mantenido el mismo espíritu aquel donde el hombre continúa tratando de apaciguar a Dios con los sacrificios que el hombre cree que puede hacer. Existen las mandas católicas y existen las mandas evangélicas. Una manda evangélica. Una mamá tiene a su hijito enfermo de hepatitis. ¿Y qué hace la mamá? Se lo entrega al Señor. Señor, mi hijo es para ti, si tú lo sanas. Como Dios es bueno, misericordioso, clemente, Dios lo sana. No porque la mujer oró así, porque Dios es bueno, misericordioso y clemente. Entonces después el niño crece y la mamá le dice, hijo, tú eres del Señor. Sí, mamá. El tipo es natra, es mucre. Es un hijo del diablo, aborrece a Dios. No teme a Dios, no le importa a Dios. Más encima sabe Biblia. ¿Ya? Tiene Biblia, la usa para hacer pito de marihuana. Pero la mamá le dice, hijo, cuando tú eras niñito, tenías como 6 meses, te dio hepatitis. Y yo oré a mi Señor y yo te entregué al Señor. Y tú eres de Él porque Él te sanó. En ese momento, esa mujer cree que ella puede agradar a Dios entregando a su hijo. Y en ese momento ese niño cree que es Dios, que Él es de Dios porque la mamá lo entregó a Él. Mi pregunta es, ¿y dónde está Cristo ahí? ¿Y dónde está el sacrificio de Cristo? ¿Y dónde está el perdón de pecado? ¿Y dónde está el arrepentimiento? ¿Y dónde está la justificación por fe? Estas prácticas son comunes en todas las religiones sin excepción, resultando ser absoluta y categóricamente opuestas a lo que establece el cristianismo. Pensar lo contrario resulta una presunción humana al creer que se puede proveer el pago suficiente por el crimen que el ser humano ha cometido. Pero el hombre no tiene cómo apaciguar la ira de Dios. El hombre no tiene cómo satisfacer las altas demandas de justicia de Dios. Como no tiene cómo, Cristo provee el medio, muriendo Él en la cruz del Calvario y apaciguando Él la ira de Dios.